Yo llevo sentada un ratito. Uy, perdón. Bueno, ¿empiezo ya? Vale. Bueno, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Bueno, para quien no me conozca, me presento. Soy Arantxa Lafuente Urien, soy la directora del Archivo Histórico de la Nobleza, que es un archivo del Ministerio de Cultura, y trabajamos en Toledo. Bueno, muchos de ustedes estuvieron en la excursión que se hizo en el Congreso Internacional de Archivos. Y bueno, yo estoy aquí, bueno, un poco con una presentación un poco bastante fuera de lo normal. Bueno, lo que voy voluntariamente, es como voluntaria forzosa como la Cruz Roja, pues más o menos parecido. Pero bueno, encantada de estar aquí con vosotros, sobre todo porque lo que quiero hablaros es, bueno, es algo que llevo haciendo durante casi 30 años, que es recuperar y salvar archivos nobiliarios. ¿Vale? Entiendo que en un congreso como para la historia de la nobleza, si hay algo importante, sobre todo para poder estudiar la nobleza, la hidalguía, los mayorazgos, es proteger y conservar, sobre todo, los documentos primarios, las fuentes primarias. Los archivos nobiliarios, como ustedes saben, bueno, son archivos privados, y al estar en cuestiones privadas, pues muchos de ellos no están accesibles y están en casas particulares. Muchos de ellos en muy buenas condiciones y otros tantos, y otros también muchos, que no lo están tan bien. ¿Vale? Independientemente que estemos hablando de archivos nobiliarios en España, como en Portugal, como en Italia, pues muchos colegas nuestros pasa exactamente lo mismo. Entonces, bueno, lo que yo quiero hablar estos días, en esta tarde, es un poco poner en situación la situación en que están los archivos nobiliarios. Sabéis que, bueno, en el caso español, pero en el caso europeo es lo mismo, después de las revoluciones liberales, pues las familias, los linajes, los archivos nobiliarios estaban mantidos por el mayorazgo, al disolverse la figura del mayorazgo, al disolverse la figura de los señoríos, la abolición de señoríos, los archivos empiezan a repartirse como un patrimonio más entre los herederos, y bueno, es lo que quería yo incidir. A nadie en su sano juicio que tenga un códice medieval, pongamos un beato, se le ocurre repartir las páginas, recortar los libros y repartirlos entre los hijos. Nadie que tenga un Greco se le ocurre repartirlo en cachitos y repartirlo entre sus herederos. Pero los archivos sí. Los archivos se reparten los legajos, se reparten los libros sin ningún control, sin ningún criterio. Y bueno, cuando repartes y repartes y repartes, a lo largo de varias generaciones, ese archivo se ha perdido. Archivos que han estado mantenidos, unidos por el mayorazgo y por linajes que los han guardado y custodiado debidamente, y que bueno, desde el siglo XIX, que se llama el siglo del expolio, esos archivos se han ido perdiendo. Yo trabajo en una institución muy especial, que siendo del Ministerio de Cultura y siendo nosotros funcionarios, lo que estamos es poniendo en salvaguarda el patrimonio familiar, el patrimonio de los archivos nobiliarios, de toda la nobleza, no solamente de alta nobleza, de la nobleza titulada, de los magnates, también de la nobleza local, de la nobleza de la que hemos hablado, de la nobleza rural, de los pequeños mayorazgos y de los señoríos. Los tipos de archivos nobiliarios, pues obviamente por toda esta vicisitudes que ha pasado esta serie de fondos documentales del siglo XIX, bueno, pues hay algunos que se han conservado en grandes linajes por matrimonio, los grandes señoríos, que son lo que se llaman los archivos principales, que luego han acumulado por matrimonio. Ustedes saben mucho mejor que yo, porque son o bien propietarios o bien son asiduos investigadores de estos archivos, bueno, porque no solamente es la familia del título nobiliario o del linaje que da nombre al archivo, sino de todos los que se han ido acumulando por matrimonio, por pleito, por herencia, etc. Además de los fondos coleccionados, y bueno, por la situación que hay ahora, del siglo XIX, hay muchos de ellos que se han repartido, se han desordenado, han perdido el orden original, han perdido su sistema de organización que los tenían, están totalmente expoliados y bueno, pues hoy en día es un sin vivir para los que trabajamos en temas de patrimonio documental, es bueno, pues ver que en Wallapop se están vendiendo los documentos en lotes, de que se venden continuamente las ejecutorias de hidalguía, de que se venden los documentos sacados de contexto y fuera de contexto. Entonces, bueno, un documento suelto puede tener un valor en algún momento, pero lo que realmente tiene valor es el archivo en su conjunto, por todas las interconexiones que hablaba esta mañana, de los linajes, de las interconexiones, que solamente eso se ve si se conserva el archivo íntegramente. Bueno, recuerdo, en el caso español, en el caso italiano es muy parecido, por la Ley de Patrimonio Histórico Español del 85, los archivos de más de 100 años son de especial protección.
Y, en principio, la ley obliga a sus propietarios a tenerlos en condiciones, tenerlos salvaguardados y protegerlos y facilitar el acceso y la inspección. Pero bueno, no voy a hablar de eso, sino dejarlo que eso está ahí. Para un propietario de archivos, sobre todo cuando se pone en contacto con nosotros, lo primero, lo importante, ¿cuánto vale mi archivo? ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor económico tiene? Ese es el gran problema, ¿no? Bueno, pues yo trabajo en una institución que nos toca continuamente tasar archivos, ponerle valor de mercado a una documentación que no tiene precio. El patrimonio no tiene precio, más allá del valor histórico, el valor testimonial, que realmente es lo que estamos intentando proteger. ¿Vale? El comprar los archivos, el vender los archivos es francamente difícil, porque bueno, en los grandes archivos, sobre todo en este caso, solamente es la Administración o el Estado quien puede comprarlos, pero no siempre está dispuesto, no hay disponibilidad presupuestaria para pagar por ese archivo lo que el propietario piensa que ese archivo vale. Entonces, nosotros es la gran pelea entre el difícil equilibrio entre el valor sentimental, el valor de mercado y el legítimo lucro que el propietario quiere tener porque piensa que vale ese archivo, a lo que quien lo vaya a comprar está dispuesto a pagar. Bueno, pues en la prensa está continuamente saliendo información de un archivo que se está tasando. No voy a hablar de él, pero bueno, es bastante complejo. Bueno. Mi intervención tiene dos aspectos. Una, por un lado, es preservar y otra es conservar. Preservar en cuanto a resguardar anticipadamente algo de algún peligro. Entonces, y conservar es mantener la integridad y tenerlo adecuadamente instalado para que las generaciones futuras puedan disponer y puedan acceder a esos documentos, a esos archivos que nosotros ahora podemos disfrutar. Entonces, bueno, pues es lo que estoy poniendo aquí en la pantalla, que pueden ver, pues importantísimo. Los documentos de los archivos no se han depositado así alegremente. Se han organizado, han tenido, como todos los archivos, acumulando, según un orden lógico, tenían unos sistemas de ordenación, tenían unos inventarios antiguos, unos inventarios que están hechos casi todos a finales del siglo XVIII, siglo XIX, por diferentes circunstancias históricas que no voy a meter porque no me va a dar tiempo, pero es importantísimo conservar el orden original, el mantener los inventarios antiguos. El que si alguien tiene un archivo en su casa, que no se dedique a revolver, desentersacar y sacarlo y ordenarlo a su aire, porque ese orden se pierde. Si sacas unos documentos de su sitio, están ahí por algo. Las fotografías están ahí junto con otros documentos. En las cartas, aunque sean cartas reales con unas firmas súper valiosas, esa carta está en ese contexto con una carta que va y que viene con una serie de interrelaciones de información que tiene interés porque están las cartas juntas. Si las sacamos porque tiene una firma de Felipe II y lo queremos vender en Wallapop, a lo mejor nos dan 100 euros. Ya digo yo que no. Desde luego, a lo mejor algún particular o algún coleccionista, pero el Estado, que tiene todo el archivo de Simancas, la documentación de Felipe II, les puedo garantizar que tenemos kilómetros. Entonces, nadie va a comprar un documento de Felipe II. Por eso digo que es un equilibrio bastante complejo. ¿Vale? Muy importante, porque nosotros lo vemos cuando vamos a ver documentos, que se han revuelto, se han sacado los documentos más interesantes, se han metido en vitrinas, se han puesto los documentos en cuadros enmarcados, ¿no? con la luz, se incide la documentación, entonces se estropean los documentos. Lo que quiero que si alguien, bueno, sobre todo lo que me interesaría es que, perdonad por esta hora que voy muy deprisa, pero estoy viendo que no quiero que os durmáis, o sé que voy a empezar a subir y bajar la voz. Es importante, sobre todo, si tenéis un archivo o si conocéis de alguien que lo tenga, por favor, convencerle que no lo divida, que no lo reparta, que no lo revuelva, que no saque las cosas de su sitio. Ya sé que estoy diciendo un brindis al sol, pero bueno, si no lo digo, este es mi trabajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego, si esos archivos, con mucha suerte, acaban estando en el archivo de la nobleza, por ejemplo, o en cualquier otro archivo, las personas que van a querer trabajar con ese archivo tienen que reconstruir ese orden, y es una auténtica locura. Muchas veces te encuentras la documentación metida en bolsas de basura, en cajas de cartón, revuelta, sin orden, pisada, con excrementos, bueno, auténticos despropósitos. Pero aún así, es increíble la cantidad de archivos que se han conservado. Para mí parece que es milagroso, ¿no? Yo es que de pequeña veía esa serie que se llamaba Misión Rescate y lo debo tener yo metida aquí en el... Porque, bueno, pues es una parte de mi trabajo que la que más me gusta es ir por las casas y salvando archivos en palacetes, en castillos, la calle Velázquez
en los tejados de la calle Velázquez hay unos archivos nobiliarios. Bueno, he visto algunos, pero bueno, decirle más. Bueno, hay archivos en sitios absolutamente insospechados, ¿no? Pero existen. Y son archivos que ni sus propios propietarios saben lo que tienen. Si no sabes lo que tienes, ¿cómo lo vas a poner en valor o cómo lo vas a valorar? ¿Vale? Y bueno, sobre todo algo así tan sencillo como no se debe escribir un documento. Escribir con rotulador, ni con bolígrafo, ni con lápiz. ¿Por qué? Porque se estropea. Por un lado es preservar. Esto es lo que hablamos, esto es la situación en que estaban o están, porque esto es del último archivo que acaba de entrar en Toledo. Este archivo ha entrado hace 15 días, ¿vale? No voy a decir el nombre, no digo nada, pero bueno, estos son lo que llamamos legajos, con sus atados, con sus cartelas. Si podéis ver en el lomo, son documentación que está encuadernada junta, que tiene unas cartelas y unos lomos. Lo que se trata es de mantener ese orden, porque luego están los inventarios. Si tenemos la documentación ordenada, buscamos en el inventario y encontramos el documento. Si los documentos los tenemos desordenados, no hay cristiano que encuentre nada ahí, ¿eh? Y documento no ordenado, documento desordenado, documento perdido. Pero bueno. Y luego quería comentarles este sello que hay aquí, Junta del Tesoro Artístico. Es un tema muy español, no sé si voy muy deprisa, pero muy bien, porque es una casuística que estamos comprobando que casi todos los archivos que están en Madrid, nobiliario, de origen nobiliario, tienen este sello. Durante la Guerra Civil, en el año 37-38, se recogieron estos archivos en el Histórico Nacional, se inventariaron, los inventarios se conservan, están todos en el Instituto de Patrimonio Histórico Español, el Instituto de Patrimonio Cultural de España, bueno, han cambiado el nombre tantas veces que ya no sé ni cómo se llama, en lo que es en el edificio de la Corona de Espinas, y entonces se conservan se han guardado los documentos tal cual están ordenados. Entonces es muy interesante porque si alguien tiene este archivo, que sepa que ese inventario existe y se conserva para poderlo encontrar. Importantísimo, no solamente es preservar, evitar que se disperse, es conservar, porque los documentos, los archivos están hechos en un soporte que es muy deteriorable, es en papel y en pergamino, y aunque los restauradores hacen milagros, no siempre pueden salvar cosas que están muertas. Importantísimo, si un archivo lo tenemos bien instalado, lo tenemos salvado. Instalado en un local en condiciones que no tengan goteras. Obviamente, cuando uno tiene un archivo, como ocupa mucho espacio, es muy molesto, lo tiene o en un sótano o en un altillo. ¿Qué pasa? Que en los sótanos hay humedad, o hay calderas, o hay roedores, o hay tal. En los altillos, ¿qué tienen? Pues también goteras, seguro. Entonces, si no están debidamente vigilados, es muy probable que cualquier gotera, cualquier tal, acabe destruyendo el archivo. La limpieza, la ventilación, un mobiliario adecuado, pero bueno, eso ya son palabras mayores, sería lo maravilloso, ¿no? Pero bueno, entre lo bueno y lo malo siempre hay un término medio, ¿no? Los contenedores adecuados, evitar tejuelos o quitar los tejuelos, bueno, ya he dicho, ¿no? Y sobre todo los documentos enmarcados. Bueno, estos son casos reales de archivos, ¿no? El que ven en el lateral antiguo, ese es el archivo de los duques de Arión, que lo recogimos también hace unos años y estaba en el castillo de Malpica. Tenía unas goteras y unos ataques de roedores impresionantes. Bueno, pues milagrosamente el archivo estaba perfecto, pero bueno, tenía bastante porquería, bastante suciedad. Y bueno, la siguiente diapositiva que ven ahí es el proceso de instalación en el archivo, que tuvimos que tener esta documentación en cuarentena porque tenía bastantes ataques de haber estado sometidos a todo tipo de plagas, de todo tipo de roedores, animales, etcétera. Pero bueno. Problemas de degradación que encontramos en los documentos, ¿no? Pues podéis ver aquí, por ejemplo, pues, el uso de balduques, color rojo, que si se mojan tiñen los documentos. Es muy habitual también que todos los planos de los documentos, los planos o documentos que han sido enrollados están guardados y tirados por los suelos, cuando son documentos que algunos son francamente interesantes. El problema que tiene el utilizar cuerdas de cáñamo que rompen los documentos. El valor de las fotografías. La fotografía también es un elemento de archivo. Entonces, bueno, en algunos casos sí se han conservado y en otros casos no se conservan, pero si tenéis fotografías, entonces familiares, guardarlas. Y sobre todo, si sabéis quiénes son, identificar a las personas que aparecen en las fotografías, porque pasa una generación y al final lo sabemos, las fotos de los abuelos, de los bisabuelos, quiénes eran, y es importantísimo para conservar la memoria de la familia, las imágenes y las fotografías. Y bueno, y luego todas aquellas cosas extrañas que acaban cuidándose en los archivos, desde la Virgen de Lourdes o bueno, pues sellos, banderines, borlas y todo tipo de cuestiones que aparecen en los archivos que no deberían estar ahí, pero a veces no las encontramos. Bueno, ahí se quedan.
Algo que es terrorífico, el enmarcar los documentos. Estos documentos también, ¿por qué? Yo entiendo que son muy interesantes y muy bonitos, pero si tú lo enmarcas y lo pones a pleno sol, te has quedado sin documento, porque el sol lo que hace es que le quita la tinta del documento o le salen manchas. Bueno, este es un documento de Fernando el Católico que estaba en un marco, bueno, pues se ha desmontado y veis, el marco también lo hemos restaurado. Era un marco de plata, que lo veis ahí abajo, bueno, la foto es horrorosa, pero bueno, se puede ver. O este documento, que no voy a decir cuál es, pero es un documento valiosísimo para la historia de España, es un documento sacral incluso, que si se pierde es un disparate. El propietario lo tenía metido en un marco y podéis ver lo que es, no ha quedado nada del documento. Entre que se ha arrugado el pergamino, se ha perdido las tintas y ha perdido también el escudo, es una concesión de escudo de armas a una de las figuras más relevantes de nuestra historia de España. No voy a decir quién es, para no decir el propietario. Efectos de una mala instalación. Si podéis ver, bueno, pues esto es un archivo, en este caso es un archivo que tenía unas goteras en el techo espectaculares, unos letreros de no dar la luz que explota. Bueno, pues esas cosas de sentido común, no tengas la documentación ahí, ¿no? Pero bueno, en fin, cosas que encontramos por ahí. Y bueno, pues efectos de tener las cosas mal conservadas o abandonadas, cosas que vemos, los daños por los roedores. Los roedores, bueno, podéis ver efecto, bueno, esto que veis ahí en la esquina, aquello, es un ratón fosilizado, que estaba dentro de un armario del archivo. En ocasiones nos han salido los ratones vivos de las cajas de los archivos, no estoy diciendo nada. Nos salen los bichos cuando abrimos las cajas. Y bueno, podéis imaginar los sustos que nos metemos ahí por todo el archivo pegándole al ratón, pero bueno, existe, ¿no? Aparte de los desastres que hacen, bueno, pues las cagarrutas de los ratones, que son realmente asquerosas, con perdón, para estas horas, pero lo que hace el ratón es que come el documento y para anidar, entonces destroza el documento. Y podéis ver ejemplos de los mordiscos de los ratones. Estos documentos, por mucho que los restauremos, se ha perdido la información. Otro elemento también visible, el lepisma, es algo que sale cuando hay mucha humedad. Es un bichito, bueno, pues salen muchas veces en los cuartos de baño cuando hay humedad, que los ves por el suelo. Pues como coja un documento antiguo, no deja nada de él. Habéis visto los ejemplos, algunas fotografías de documentos que hemos encontrado que están totalmente destrozados. Algo que no vemos, pero a veces oímos, las termitas, la carcoma. Como entra en un archivo, te has quedado sin archivo. Bueno, lo dañinos son esta cosa tan encantadora, las larvas, que lo que hacen es las galerías en los documentos y bueno, pues los destrozan. Entonces, bueno, así. Entonces, ¿qué problema? Si no tienes el archivo limpio, no tienes el archivo en condiciones, te puedes encontrar que ya no tienes archivo. Como tengas un ataque de... Vale, voy rápido. Lo que ya no vemos, las esporas, los hongos, que no son solo malos para el papel, es que son dañinos para las personas, provocan enfermedades pulmonares. Hay un montón de archiveros que hemos tenido unas bronquitis tremendas y ha sido por respirar esto que hay en los documentos. Cuando está el documento humedecido, por ejemplo, archivos que han sufrido un incendio y bueno, el incendio se ha apagado con el agua, los documentos no se han secado, se han guardado y al cabo de unos meses te los encuentras así. Es decir, esto es el efecto de la humedad. El hongo corre el papel y lo destroza. Y estos son ejemplos de daños hechos por hongos. Este caso es el título de Conde de Monterrón, que se han comido los hongos absolutamente todo el pergamino y ha dejado las pinturas porque no les gustan los pigmentos, porque para ellos no son comida. ¿Vale? Y otro tipo de documentos también, bueno, pues muy valiosos también, que han sido afectados por hongos y que bueno, ha destrozado el papel, y eso por mucho que hagan las restauradoras. Otra cuestión también que es muy habitual en los archivos familiares, los arreglos bien intencionados, los vamos a meternos a restaurar sin tener mucha idea y al final lo que hacemos es un destrozo, ¿no? Bueno, pues algo que es típico, utilizar el papel de celo para hacer una ñapa, como dirían mis hijos, una ñapa casera. El papel celo es terrorífico porque deja unas manchas y más rompe el papel, con lo cual, o hacer apaños como este árbol genealógico, que es maravilloso, un árbol genealógico en abanico, que es maravilloso así, en este tamaño, y alguien decidió hacer una especie de apaño casero pagándole cola por detrás y al final, bueno, la restauradora estuvo meses intentando restaurar esto. Otro documento.
Y bueno, ya para terminar, porque ya me queda nada, bueno, pues hacer un pequeño resumen. No tengo por qué recordar aquí la importancia de los fondos nobiliarios, la importancia de los linajes, la importancia de los archivos, el interés de estos documentos para la familia, para recuperar la memoria de las personas que están, cuyos documentos, sus actos administrativos, su información, sus cartas, sus deseos, su propia historia están en los documentos familiares. También la información que trasciende de la familia, porque es la información de los cargos, de las funciones, de los oficios públicos, de la historia de los lugares donde esa familia ejerció, de los señoríos, de los territorios, y el valor de los documentos per se, porque hay algunos documentos que son importantísimos por sí mismos. Entonces, es la memoria del linaje, pero es nuestra memoria, es nuestra historia. Entonces, bueno, si conservamos estos archivos, conservaremos nuestra memoria. Y bueno, pues lo único de las conclusiones es que, bueno, pues es mi trabajo, me gusta lo que estoy haciendo, creo que si lo notan, si pueden ayudarnos, para la gente que trabajamos en el Archivo de la Nobleza, a evitar que se disperse el patrimonio, que se degrade el patrimonio, que los archivos nobiliarios se mantengan aquí en España, en Portugal, en Europa, en Italia, en toda Europa, sobre todo en Italia, Portugal, Francia, España, que tenemos archivos muy parecidos, muy similares. Evitar la dispersión, evitar tenerlos en condiciones y, sobre todo, en caso de duda, acudir a expertos, a empresas de restauración o archiveros que trabajamos en esto, y bueno, saber que en último lugar que siempre hay otras situaciones, es decir, si no podemos mantener el archivo en condiciones, existen otros modos de conservar este archivo, como es dejarlo en una institución pública, que no voy a hacer publicidad del Archivo de la Nobleza, pero bueno, que sepan que existe esa institución, esa posibilidad, que es ceder esos archivos en depósito en instituciones para que tengan una buena custodia y sin perder la propiedad del archivo. Y bueno, pues nada, estos son instalaciones y bueno, pues muchas gracias por atenderme y espero que... Arantxa. Bueno. Sí. Tú pones tú mismo. Y tuve una experiencia igual que lo que tú estás contando. Me abrieron un armario todo lleno de libros y documentos muy antiguos del siglo XVIII y me tuve que... Bueno, me cayó encima una polvareda. Todas las hojas estaban llenas como de harina. Y el armario lleno por dentro. Y nadie se preocupa de tener esas cosas en condiciones. Es complicado. Fue horrible, una experiencia de las peores de mi vida. Y bueno. Dando vueltas a una partida, todo lleno. No sé si serían termitas, como dice la broma de Axe and Archives, ¿no? Pregunta a un experto. Para no herir a nadie. No, pero bueno, muchas gracias por escucharme y bueno, espero que a esta hora criminal no les haya dormido con lo que les he contado. Venga, muchas gracias. Muchas gracias, Arantzazu. Nuestro siguiente ponente, Manuel Pardo de Vera. Bien, pues comienzo. Esta comunicación dará una visión de las normas legales que establecen las distintas formas de filiación y, a causa de ellas, los diferentes derechos sucesorios de los hijos, en concreto en lo que se refiere a la hidalguía. Es una comunicación legal y de jurisprudencia, de manera que no esperen la gran diversión, pero muy importante para la sucesión en la nobleza, en la hidalguía. La nobleza de sangre se adquiere por ser hijo de padre hidalgo, descendiente de